un tema que a mí personalmente se me hace muy interesante porque partimos de la base que si bien los medios de comunicación damos a conocer la información, la discusión está en las redes, en las plataformas. Ahí es donde se ve todo tipo de expresiones, ahí es donde se ven los ismos, los paralelismos, incluso en algunas de esas redes con mucha crudeza. Y Ana Laura se dio a la tarea de medir qué se dice, cuál es la conversación en las redes respecto de un hecho que además está a la vuelta de la esquina, que es la elección al gobierno del Estado de México, en el que compiten dos mujeres, y que yo partiría de la base, ahorita nos lo platicarás, que la conversación ha de estar buena, ¿no? Pues fíjate que no está tan buena, está más bien aburrida. Efectivamente, me di a la tarea de hacer esta escucha digital con estas dos candidatas y ver cuál es la percepción que se tiene en redes, en internet, pero básicamente. Para poner en contexto, ¿cómo haces esta escucha? Bueno, esto es a través de un software en el que yo utilicé, se llama TalkWalker, que pueden consultar y pones los nombres de las personas que quieres medir, y esta herramienta lo que hace, en términos coloquiales, es buscar todo lo que se esté hablando de Alejandra del Moral y de Delfina Gómez. Es decir, recoge y te lo da en una gráfica. No es empírico, es a través de un procedimiento, de un sistema que te ayuda a tener toda esa información. Exactamente, le llaman de inteligencia conversacional, así le llaman. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en campañas? Pues constantemente estar midiendo lo que se dice. Y encontré resultados interesantes, no sorprendentes, pero sí interesantes. El primero es cuánto se habla, el número de menciones que hay de Alejandra y de Delfina. Básicamente de Delfina hay 160,000 menciones y de Alejandra 145,000. Ustedes dirán, de este mes, del 14 de abril al 14 de mayo, en México exclusivamente. No es mucho, es decir, no hay una diferencia, y digamos que, conociendo el tema, si Alejandra del Moral metiera una buena nota o sacara algo interesante en el debate, hay grandes posibilidades de que estas menciones se emparejen. Es decir, no se llevan tanto. Pareciera que sí, pero no se llevan tanto. Bueno, eso es en cuanto a las menciones. Por otro lado, hay un tema muy importante que son los sentimientos, es decir, con lo que realmente se hacen hoy en día las campañas, y estamos constantemente tratando de introducir sentimientos que generen afinidad, que generen fidelidad con los candidatos. Pero tristemente en esta campaña encontramos que elementos positivos o sentimientos positivos hacia las candidatas son muy bajitos. Es decir, Delfina tiene un 11.4% de sentimientos positivos y Alejandra del Moral, pues prácticamente lo mismo, 11.4%. Es decir, la gente que la ve y se emociona y dice, es encantadora, es valiente, es trabajadora. El tema más importante es que el grueso, es decir, se miden positivos, neutrales y negativos. Neutrales es lo más amplio, es decir, Delfina tiene el 59.9% neutral, es decir, te dicen quién es Delfina Gómez y dices, una candidata, una señora, una maestra. O sea, sí sé quién es, pero no me genera una emoción. Exactamente. Y lo mismo pasa lamentablemente con Alejandra, 51.9% es neutral. Negativos, bueno, la maestra Delfina tiene 28.7% negativo, y ahí sí Alejandra tiene un poco más, 36.7%. Pero digamos que haciendo un análisis global, lo lamentable está parejo, y lo lamentable es que no despiertan nada, ninguna de las dos en las conversaciones, ni para bien ni para mal. Es decir, no hablan de es corrupta, es valiente, es inteligente. Es que sí me llama la atención, porque uno pensaría que un proceso electoral tan importante en un estado tan poblado debería de estar generando reacciones, por lo menos locales, que el número no me corresponde con la población del Estado de México. Exacto. Y esta parte de la neutralidad es un reflejo fiel del desinterés. Esto es de lo que se habla en México, en todo México. Es decir, si a alguien le llega alguna información de ellos, pues eso es lo que han mencionado. Pues eso es lo que hay que medir, México. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en tema emocional, pues es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando no hay una emoción que mueva a los electores, pues difícilmente van a ir no solo a votar, sino a dejarse influir por una de las dos candidatas. Bueno, otro tema relevante que tenemos es, digamos, un esquema donde hay varias burbujas y donde vienen temas clave que a la gente le resultan relevantes cuando se habla de un candidato. Y aquí, pues, es exactamente lo mismo. Cuando se busca Delfina Gómez, pues los elementos que resaltan son básicamente PRI, porque lo vinculan con el PRI, voto, partido, gobierno,
pero no hay más. Y cuando se habla de Alejandra del Moral, igual, Morena, Debate, México, Alianza. Es decir, no hay algún adjetivo llamativo que las vincule. Es decir, a lo mejor hablar de Alejandra y poner valiente, o liderazgo, o trabajo, honestidad, no hay absolutamente nada. Lo que nos hace pensar, en conclusión, en este mes en particular, pues que estamos ante una campaña que no ha tenido mucho sabor, que es básicamente pues candidatas que no han despertado emociones, es decir, sí se ve el esfuerzo, ¿no?, por generar algún tipo de emoción, pero no se logra reflejar en la red, que es lo importante, donde está la discusión. No encienden conversaciones donde yo defiendo a una o defiendo a la otra. No hay absolutamente Me llama poderosamente la atención. nada. Yo hubiera pensado que iba a ser lo contrario y que esta iba a ser una campaña con mucha más actividad. José Luis, ¿a ti te sorprenden los números que nos presenta Ana Laura? Sí, bueno, de la lectura cotidiana de la prensa, y yo no vivo en el Estado de México, pero sí, no me sorprende mucho porque ha sido, creo yo, una campaña muy, pues muy plana, sin propuestas. Digo, creo que las propuestas no están ahí, y yo hubiera esperado mayor descalificación, sobre todo contra la candidata de Morena o de Juntos Haremos Historia, sobre todo por los temas electorales y de delitos electorales en los que se ha visto envuelto en el pasado, en donde inclusive alguien diría que ya está confesa. No me sorprende el resultado de esta encuesta, y creo yo que el debate, el próximo debate, que es el 18 de mayo, pues no nos va a dar un cambio muy sustancial. Dicen que los debates son para remontar o para rematar, y me parece que el debate no va a tener, como el primero, mucha cobertura, y más bien la nota del 18 de mayo va a ser si el Banco Central sube o no la tasa de interés. En todo caso, el tiempo que queda después del debate ya es muy corto para cerrar la campaña, y las posibilidades de influir o no en el electorado van a ser cruciales. Claro. Tú estás cerca de ese proceso, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, cerca como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro mexicano. A eso me refería, como observador. Bueno, como otro capitalino, ¿no? También, como dice porque José eres Luis, estudioso y te gusta estar enterado. Pero me llama mucho la atención lo que dice José Luis en el tema de las campañas sucias, ¿no? Y que ya Ana Laura trajo el tema hace unas semanas, que también no se ha visto de ninguna de las dos candidatas. Yo creo que ha prevalecido de cierta manera la sororidad, ¿no? Yo creo que hay esta cuestión de las dos candidatas de querer hacer una campaña diferente, porque, como dijo José Luis, pues es sorprendente, ¿no?, que haya tan pocas menciones a los actos de corrupción de Delfina. Que lo normal sería irse por ahí. Digo, claro, de entrada, claro. A ver, ¿por qué a esta mujer se le dio la candidatura si es una criminal electoral juzgada, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante, y ex post lo vamos a poder entender y analizar, ¿no? Esta cuestión de no hacer de no hacer campañas B, ¿no?, tan fuertes, es lo que se ha visto, es lo que se ha notado. Pero me llama la atención las cifras de Ana Laura y de dónde salen, ¿no? Tú dices que es de un software que mide. Está bien, pero yo creo que también eso es importante, y después de la campaña yo creo que es algo que se puede discutir de manera seria, ¿no? O sea, ¿cuáles son las analíticas que podemos tomar para evaluar las campañas digitales de los candidatos? El próximo año no es campaña digital. Aquí están evaluando la conversación. Las conversaciones. Y yo te diría, en positivo, ya para tener tu conclusión, en positivo, como dice Alejandro, un exceso de campaña negra. Yo tengo otras cifras. Sí, pero se nos acaba el tiempo. Y ya nos tenemos que ir a la conclusión de Ana Laura. Metiendo las analíticas si nos metemos a Twitter o Facebook o Instagram, por ejemplo, el alcance en Facebook el alcance en Instagram de Alejandra del Moral es de 22,000
versus en Instagram no hay 11,000. conversación. Esta básicamente Bueno, es en la Twitter conversación, Alex. Es decir, ¿qué se Sí. habla de 18 ellos? 18 Pero millones. espéranos tantito, Necesitamos que Alex, déjame concluya. que termine. Alejandro, necesitamos versus que concluya. 12 millones. Déjala que concluya. termine mi ejemplo. Traes otros datos. No, Traigo es que me otro. voy a tener que ir a corte, que concluya. Aquí, ¿cuál sería el punto? ¿Qué es lo que yo visualizo que va a hacer la maestra Delfina? No mover las aguas, que el debate Así le va esté bien. lo más tranquilo posible, no generar controversia. Para Alejandra me parece que ya es un poco tarde generar controversia, moverse. Lamentablemente tuvo su tiempo y no lo hizo. Entonces, en ese sentido, se va a mantener un status quo, que es lo que le conviene en este momento a la maestra. Bueno, esa es la perspectiva. Veamos qué pasa el Veamos 18, qué pasa el 18. independientemente del debate, la conversación. Nosotros vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí al espacio de Eduardo Ruiz Gili.